57 más 308, 4 del 11, columna, cuadrante lógica, columna, contexto. Dos, 5, 1, el gap, el cuadro 25 del 1. La vacante 1, con vómitos. Si lo situáramos en el sistema de referencias, estaríamos hablando, cuadrante lógica es conciencia abstracta. De contexto sería plano. Conciencia abstracta del plano. Eso es en términos de calendario el día de hoy. Pero es el movimiento de la conciencia. ¿Y de qué va a ser conciencia ese movimiento? Del aspecto automático. ¿Cuál es el cuadrante que está operando automático? El humano. Entonces voy a tener la conciencia abstracta en el plano, o desde el plano, del humano como género, porque es el cuadrante completo. Porque es la conciencia, pero es la conciencia de que de la lógica, es la conciencia de la conciencia abstracta del plano, respecto de qué, pero qué es lo que vuelvo consciente, a eso voy. Porque eso es el cuadrante donde estamos. ¿Y qué es lo que vuelvo consciente? El automático, que es el humano, pero no el humano como particularidad, porque no es el columna, sino el humano como cuadrante, que es género. Conciencia abstracta del plano es ver el género humano, algo así. El cuadrante automático. Y el paso. Vuelvo consciente, tengo conciencia abstracta, porque ¿qué tipo de conciencia? Ya sé que va a ser abstracta. Conciencia abstracta del humano como género. ¿A través de qué? Del paso. El paso va a ser el que me da. ¿Qué es el paso? Contexto. Conciencia abstracta del género humano a través del paso. Contexto. El automático y que en el consciente, en el movimiento consciente, hay cuadrante lógica, conciencia abstracta, sistema de referencias, estoy hablando. Conciencia abstracta, ¿de qué? Del 1-0, del humano, contexto. Siempre la manera de darte cuenta qué es lo que la frecuencia aporta, y ahí la lectura de la frecuencia tiene sentido con el andrógino, pero es posterior. Entonces el 308, entonces el 57, entonces el 251. Pero lo pongo en ese marco, en el marco del sistema de referencia. Si no es una interpretación particular de lo que el número significa en función del significado del 3. 3 es neurología, entonces neurología. No es que esté mal, es que me va a quedar como algo particular. Entonces otro viene y lee otra cosa. Ahora, si estamos en el marco de referencia del sistema de referencias, las expresiones particulares se habilitan sin anularse. Se combinan para expresar la totalidad de esa conciencia abstracta del humano como género dentro del contexto. Y ahí los pasos funcionan como lo que son, algo no lineal. Y ahí para mí el abordaje de las frecuencias del día nos abre mucha más precisión hasta donde lo queramos llevar después.
Y no me toca aprender la calendaria, ¿ves? Porque solo estoy en ese instante. Que los otros, claro, está todo. Claro, sí. Sin lateralizarse, que significa, y esto sí es significa, no lateralizarse significa, me lateralizo todas las veces que se me canta. Cuantas veces se me antoje lateralizarme, listo. Lo que pasa es que va a ser consciente que me estoy lateralizando para resolver algo que desde esa posición no lo puedo hacer. Puedo decidir quedarme y resolverlo lateral o plantearme el desafío. Es como, puedo trazar el eje así o lo hago así y me banco como me quede. Es eso, es la misma didáctica. Entonces, puntos y líneas del anillo de fuego. Y me faltó el paso intermedio. Entre lo que yo hice mal, me comí al humano. Me comí el día de ayer. El 3 del 11. Típico, ¿no? Me comí el 3 del 11. La obturación del 5-4. Me seguís dando corriente, Laura. Entonces, como yo me comí al humano, vuelvo a relatar el paso. Hago los 4 puntos de referencia, todos los puntos del anillo de fuego que van a unirse después en líneas para las celdas. Y antes de trazar este eje y voy a tomar una instancia que es la humano. Por eso repetí ahí arriba el recordatorio de lo que representa cada paso. Paso 1 puntos, paso 2 líneas, paso 3 nomenclatura. Vieron que acá no la había puesto. Entonces, antes de pasar a ralentizar los cuadrantes, asumo el humano dentro del potencial. Esto es importantísimo. ¿Vieron lo que me comí? Bueno, entonces, cuando tenemos esto trazado y nomenclatura hecha y los ejes puestos, empezamos por el cuadrante sur-oeste, que no toca decir por qué, ¿no? Porque es el cuadrante lógica. Ese cuadrante, lo primero que vamos a hacer, repito para Frederick entonces, no hemos hecho mucha cosa, porque es como quedamos. Ellos están haciendo lo que hablamos antes. Tomamos la hoja, que la habíamos plegado, doblado, y ponemos los puntos de referencia de todo el... Trazamos la línea, paso 2, líneas. Escribimos Tumi, anillo de fuego. Tumi, particular. Anillo de fuego, global. Por eso está a la derecha y por eso el Tumi está a la izquierda. Las palabras. Es una representación. Después trazo el eje Y y después trazo el eje X o el eje lineal. Y nada más, eso es todo lo que hicimos. Y hasta ahí llegamos, sí. Partimos desde abajo para arriba. Que en realidad sería desde el inconsciente, ¿no? Ese profundo, profundo. Pregunta de Elena. Elena, la voy a hacer en voz alta la pregunta para que quede grabada. Dice, tengo 110 de alto de la hoja. ¿Influye al dibujar las celdas del cuadrante lógico? No coincide con la altura del eje X. Es decir, ella tiene 110, entonces le queda entre el anillo de fuego y el X una distancia y del punto 0 para arriba una distancia más grande. ¿Es lo que dice? A ver. Si la hoja mide 1 metro, 1,10, 1,70, 60 centímetros, no importa, ese es el valor. Entonces, la pregunta es, ¿este espacio y este espacio no van a ser lo mismo? Me va a quedar este espacio más chiquito porque acá está el anillo de fuego. Y este espacio más grande. ¿Sí? Para
Los efectos de la resultante del trazado, una de las razones de que el tamaño de la hoja fuera así de grande es que pudiéramos manejarnos con esa diferencia sin que afectara linealmente, sin que eso nos volviera una complicación. Va a entrar perfectamente el cuadrante lógica y el cuadrante contexto cuando lleguemos en este espacio, aunque sea más chico que este espacio. Porque lo que va a tener es distinto margen. No es lo mismo el margen en los abstractos que el margen en los lineales. ¿A qué le llamás tamaño de la casilla? ¿Al área que ocupa cada una de las celdas? Sí, claro que varía. Porque es una representación de la velocidad de los últimos 13 días, velocidad lógica, de los últimos 13 días del año, o de los primeros 13 días del año. No es la misma velocidad de conciencia. Acá hay muchísima más rapidez. Acá va a haber más ralentizado en estos días. La paradoja es que velocidad de conciencia es lento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vivo esos últimos 13 días? ¿Si como algo que me camina o como algo que yo camino? Yo transito por dentro de esos días con esa velocidad de conciencia que es lentitud. Va a ser distinto acá que acá, pero la lógica es la misma. Y entramos ahí. Vuelvo. Primer eje que voy a parametrizar, vamos a trabajar en este cuadrante primero y todo lo que hagamos acá lo vamos a desplazar lógicamente al cuadrante inhumano, al cuadrante humano, al cuadrante contexto. Exactamente lo mismo, Caro. Bueno, ¿entramos al suroeste, sí o no? ¿Tenemos consenso colectivo? Nuestra referencia para trabajar acá, vamos a asumir la linealidad del principio femenino de izquierda. Esto no lo hagan, lo estoy haciendo yo para resaltar dónde nos vamos a referenciar ahora. De hecho, no tienen que hacer nada ahora sobre la hoja. Vamos a ponerle parámetros no lineales a esta linealidad, lo que decíamos antes de irnos al corte. Parámetros, referencias, para que se pueda linealizar lo no lineal, que le vamos a llamar vueltas, repetición, profundidad de conciencia. Le vamos a dar una finalidad desconocida en el aire a los pasos. ¿Por qué finalidad? Porque los puntos que vamos a poner acá. Y la finalidad desconocida a las vueltas. Desconocida porque van a ser como en el aire, con mucho margen de error a lo que voy. Pero si el margen de error es nueva versión, con mucha nueva versión. Lo primero que voy a hacer es, yo ya sé que mi hoja de referencia Nair mide 70. Entonces digo 70 dividido 2 es 35. Esa sería mi noción de la linealidad de mi izquierda. Si la hoja era de 70, dividido 2, 35. Ahora voy a agarrar una regla y voy a cotejar mi noción de izquierda con la realidad. Y voy a medir. Y ahí me va a aparecer el 34,8 o el 35,2, no importa. O el 35,0. Una cosa es la medida de la cuenta cálculo, cuarto, y otra cosa es medir. Es bajar esa regla acá y medímelo. Ese es el número que voy a trabajar.
Y vamos a repetir la fórmula que hicimos para el trazado del anillo de fuego, con una diferencia: no hay que dividir los principios. Porque estamos asumiendo abrir la izquierda, cuya lógica va a ser igual para cuando abramos la derecha. Por tanto, la lógica de izquierda va a determinar qué me voy a encontrar en la lógica de derecha. Entonces, ¿quién funda qué? La paradoja. El principio es el final. Si el futuro informa, entonces me puede informar el pasado, porque si el pasado no existe, en realidad es una referencia lógica, por tanto es futuro. Y el futuro está atrás. No tiene un significado. Es un punto de referencia. No está cristalizado. Entonces, la mirada hacia el pasado siempre es nueva. Entonces, el problema no es el pasado, el problema no es la pregunta, sino cómo yo miro eso. Ahí voy. Si esto midiera 35, vean que voy a entrar en el valor. Yo agarré la regla, lo medí y me mide 35. Voy a desplegar la fórmula para resolver la gestión coherente de este territorio de izquierda. Esto sería, en vez del ancho total de la hoja, que hubiera sido, ¿sí?, desplegar esa lógica, sería el ancho total de la izquierda. Esto es dividido cantidad de pasos más el margen de izquierda. Esto es la valencia, 0,5 sería. La valencia es 0,5. ¿Cómo es eso lo que le recuesta, no? Esto era B1, valor, valencia de 1, pero ahora como estamos trabajando con la... Es que no es un